Los declaro marido y mujer. Te voy a hacer rogar para que no pare. ¿Estás embarazada? Saif al-Walid tenía 33 años y gobernaba el reino de Sarjan desde que cumplió los 25. Su padre había muerto dejando un legado de riqueza y tradiciones inmutables. Era conocido en todo el Medio Oriente como el Jeque de Hierro. Era un hombre que jamás demostraba debilidad, que comandaba con mano firme y mirada penetrante. Alto, de hombros anchos y mandíbula fuerte, Saif tenía el tipo de belleza árabe que hacía suspirar a las mujeres y que los hombres bajaran la mirada con respeto. Pero aquella madrugada, solo en sus aposentos reales, él no estaba concentrado en su propio poder. Su cuerpo tenía otras necesidades que parecían más urgentes. Miró el reloj en la pared ornamentada y vio que eran las 2 de la mañana. Otra noche en vela, otra noche en que su cuerpo ardía de una necesidad que no podía saciar. Hacía 8 meses que el testamento de su padre fue leído en ceremonia pública, revelando una cláusula que había cambiado por completo su vida. El documento decía con claridad cruel que el heredero debería elegir a su esposa a través de un concurso público, donde candidatas de todo el reino y países vecinos podrían presentarse. 60 días. Ese era el plazo que tenía para encontrar una mujer, casarse y garantizar la continuidad de la estirpe Alid en el trono. Si fallaba, el reino pasaría a su primo Rashid, un hombre corrupto y cruel que convertiría a Sarjan en una sombra de lo que fue. La presión era abrumadora, pero no era eso lo que mantenía a Saif despierto todas las noches. Lo que lo torturaba era la abstinencia forzada que los consejeros le habían impuesto. Durante el proceso de selección, él debería mantenerse puro, sin tocar a ninguna mujer, como forma de respetar las tradiciones y mostrar compromiso con el futuro matrimonio. 8 meses, sin sentir el cuerpo de una mujer debajo del suyo. 8 meses, sin hundir los dedos en cabellos femeninos, mientras escuchaba gemidos en su oído. 8 meses, sin el alivio que su cuerpo imploraba todas las noches. Saif se levantó de la cama enorme que parecía un desierto de sábanas vacías y caminó hasta la ventana. Miró la ciudad adormecida. Él necesitaba a alguien, no a una reina perfecta, no a una alianza política. Necesitaba a una mujer de verdad, con fuego en las venas y pasión en los ojos. Alguien que gritara su nombre cuando él la poseyera, que arañara su espalda con uñas hambrientas, que lo hiciera olvidar su propio nombre de tanto placer. Pero ¿cómo encontrar eso en un concurso donde todas las candidatas eran princesas calculadoras y nobles ensayadas? ¿Cómo encontrar verdad en medio de tantas máscaras? Cuando la mañana llegó, Saif se vistió con las ropas ceremoniales que su cargo exigía. Una chilaba blanca bordada en oro, una cufilla sujeta con un aro de diamantes, asumió la postura erguida de quien nació para gobernar. Descendió al salón del trono donde el concurso se llevaba a cabo todos los días, desde hacía 3 largas semanas. El proceso era simple. Cada candidata entraba, se presentaba ante él, y el consejo de ancianos respondía preguntas sobre educación y habilidades, y entonces se le permitía retirarse. Saif debería elegir a una de ellas hasta el final de los 60 días. Ya habían pasado 50. Restaban solo 10 días, y él no había sentido absolutamente nada por ninguna de las mujeres que desfilaron frente a él. Todas eran hermosas, educadas, perfectas, y todas eran completamente aburridas. El salón estaba lleno cuando él entró y se sentó en el trono. Consejeros alineados a los lados, guardias en las puertas, escribas listos para registrar todo. Afuera, él sabía, había una fila enorme de candidatas esperando su turno. Mujeres de todo el reino y de más allá habían viajado hasta allí con la esperanza de convertirse en reina de Sarjan. Algunas querían poder, otras riqueza, muchas solo el estatus que venía con el título. Ninguna parecía quererlo a él, el hombre detrás de la corona, y Saif sentía eso en cada presentación vacía, en cada sonrisa estudiada, en cada reverencia demasiado perfecta para ser genuina. Él estaba buscando algo que quizás no existiera en aquel mundo de apariencias y conveniencias. Se anunció a la candidata número 48. «Princesa Soraya de Omán», dijo el heraldo con voz solemne.
Entró deslizándose como si flotara. El vestido tradicional en tonos azules y plateados moldeaba un cuerpo esbelto. Era hermosa de quitar el aliento, con cabello negro que caía como cascada de seda hasta la cintura. Sus ojos almendrados eran realzados por un maquillaje sutil. Sus labios carnosos se curvaban en una sonrisa ensayada. «Su Alteza», dijo con reverencia perfecta, «es un honor estar ante el trono de Sarhan». Saif la observó responder las preguntas del consejo. Ella hablaba 5 idiomas con fluidez, tocaba 3 instrumentos musicales, conocía poesía clásica árabe y persa, tenía una maestría en relaciones internacionales. Sería una reina ejemplar, comentó uno de los consejeros a su lado. Pero cuando Saif la miró, todo lo que sintió fue vacío. Él conseguía imaginar perfectamente cómo sería casarse con alguien como Soraya. Ella sería una esposa impecable en público, siempre diciendo las palabras correctas, sonreiría en la medida exacta, representando el reino con gracia y educación. Pero en la cama, Saif conocía mujeres como ella. Se acostarían como muñecas, esperando pasivamente que él hiciera todo el trabajo, sin jamás demostrar verdadero deseo o pasión. Harían el amor como quien cumple una obligación, no como quien se entrega al placer. No habría gemidos reales, solo sonidos estudiados. No habría arañazos de uñas hambrientas, solo toques delicados y medidos. Sería como hacer el amor con una estatua bonita. Y Saif necesitaba fuego, no mármol frío. Él la despidió con un gesto educado de la mano, ignorando la mirada decepcionada que ella le lanzó antes de salir. La siguiente fue Lady Amara, de una familia noble del propio Sarhan. Ella entró al salón como si ya fuera dueña de él. El vestido escotado mostraba más piel de lo que era apropiado para una audiencia real. Se contoneaba al caminar, sus caderas moviéndose de forma exagerada. Sus ojos estaban fijos en Saif, con una promesa tan obvia que rozaba lo obsceno. «Su Alteza», ronroneó ella cuando llegó ante el trono. «Sería mi mayor honor servirle. Sería muy dedicada a los deberes matrimoniales». El énfasis que puso en la última palabra dejó claro exactamente qué tipo de dedicación ofrecía. Hubo un tiempo, quizás 6 meses atrás, en que Saif habría llevado a alguien como ella a la cama sin dudar, habría saciado el hambre que lo consumía y seguiría adelante. Pero ahora todo lo que veía era el cálculo detrás de esos ojos pintados. Amara no lo quería a él, quería la corona, el poder, la riqueza. El sexo sería solo moneda de cambio, una herramienta para conseguir lo que realmente deseaba. Ella fingiría placer con perfección, gemiría fuerte en los momentos adecuados, haría todo lo que imaginara necesario para seducirlo, pero todo sería actuación, teatro calculado. No habría verdad allí. Y Saif había descubierto en los últimos meses que necesitaba la verdad más de lo que necesitaba belleza o habilidad. Necesitaba a alguien que lo quisiera de verdad, a alguien que él quisiera de verdad, que lo hiciera sentir pasión, que gimiera su nombre porque no podía controlarse, no porque estuviera siguiendo un guión. Él despidió a Amara con frialdad y ella salió del salón con rabia mal disimulada en los ojos. Una más que pensaba que un cuerpo bonito era suficiente, una más que no entendía lo que él realmente buscaba. Entonces vino la princesa Laila y Saif tuvo que contener un suspiro de frustración. Era demasiado joven, quizás 19 años, con ojos enormes que parecían asustados ante todo. Cuando el heraldo anunció su nombre, ella tropezó con su propia ropa al entrar, se corrigió rápidamente y caminó hasta el trono con la cabeza baja. No conseguía mirar a Saif directamente. Cuando él hizo una pregunta simple sobre sus intereses, ella tartamudeó una respuesta tan baja que nadie pudo oírla. Pasó el resto de la audiencia estudiando sus propios pies como si fueran lo más fascinante del mundo. Sería como casarse con una niña, pensó Saif, con algo cercano a la desesperación. No habría conversaciones interesantes, no habría desafíos, no habría pasión, solo vergüenza y una sensación de estar cometiendo algo malo cada vez que la tocara. El consejero principal se acercó al trono cuando Laila finalmente se le permitió retirarse.
Era un hombre anciano, de barba blanca y ojos que ya habían visto generaciones de Alid gobernar. «Su Alteza», dijo en voz baja para que solo Saif escuchara. «Restan solo 10 días. Es imperativo que elija una esposa o el trono pasará a su primo Rashid. Las consecuencias serían desastrosas para el reino». Saif apretó los dientes, la irritación hirviendo dentro de él como aceite caliente. «Sé perfectamente cuánto tiempo queda», respondió con voz demasiado controlada. «No hay nadie interesante en esta fila interminable de falsa perfección». El consejero dudó antes de continuar. Quizás si Su Alteza considerara bajar un poco los estándares, muchas de estas mujeres serían reinas ejemplares. Saif se volvió hacia él con una mirada que hizo que el hombre anciano retrocediera instintivamente. «Pasaré 50 años casado con esta mujer», dijo Saif, cada palabra pesada como piedra. 50 años compartiendo cama, mesa y vida. Necesito a alguien que al menos me haga sentir algo cuando la miro. ¿Alguien real? ¿Alguien con sangre en las venas en lugar de hielo? No más una de esas muñecas que solo quieren mi corona como accesorio». El silencio que siguió fue pesado. Saif podía sentir la desaprobación de los consejeros a su alrededor como una presencia física. Ellos pensaban que él estaba siendo irracional, mimado, demasiado exigente, pero ninguno de ellos entendería. No era solo sobre sexo, aunque su cuerpo gritara por alivio todas las noches. Era sobre no pasar el resto de la vida en un matrimonio tan vacío como esa cama enorme donde dormía solo. Era sobre encontrar a alguien que lo hiciera sentir vivo de nuevo. Lo que Saif quería, percibía ahora con claridad dolorosa, era imposible de encontrar en aquel concurso. Él quería una mujer que lo enfrentara, que tuviera opiniones propias y no miedo de expresarlas. Quería alguien que respondiera a sus provocaciones con fuego en los ojos, en lugar de bajar la cabeza en sumisión. Quería conversaciones que lo desafiaran, no solo una concordancia educada con todo lo que dijera. Y Dios en la cama, él quería pasión verdadera, quería gemidos que no pudieran ser contenidos, uñas que arañaran su espalda sin pensar, ojos que se cerraran de placer genuino. Quería hacer a una mujer gritar su nombre hasta quedarse afónica. Quería ver el cuerpo de ella temblar bajo el de él de verdad. Quería perderse completamente en alguien que estuviera tan hambrienta como él. Pero ¿cómo encontrar eso entre princesas entrenadas y nobles calculadoras? Fue entonces cuando el ruido comenzó. Primero como un zumbido distante, luego creciendo en volumen, hasta que era imposible ignorar. Gritos que venían de afuera del palacio, rasgando la solemnidad del salón. Saif frunció el ceño, la irritación dando paso a la curiosidad. Un guardia entró corriendo, el rostro rojo de esfuerzo y algo que parecía asombro. «Su Alteza», jadeó, inclinándose en una reverencia apresurada. «Hay una mendiga afuera causando un gran disturbio. Está gritando ofensas contra Su Alteza y lanzando piedras a las paredes del palacio. Ya intentamos removerla, pero se resiste ferozmente». Saif sintió algo extraño moverse dentro de él. Una chispa, la primera en semanas. «Expúlsenla entonces», dijo sin emoción, pero no pudo evitar que su atención se volviera hacia la puerta, hacia el sonido de esos gritos distantes. «Ya lo intentamos, Alteza», el guardia insistió, pareciendo genuinamente preocupado. «Se niega a salir. Está gritando que el jeque arruinó su vida, que el palacio fue construido sobre el sufrimiento de otros. Los demás guardias están tratando de contenerla, pero es increíblemente combativa». Y entonces Saif la oyó, la voz de ella perforando las paredes gruesas del salón como una flecha en llamas. «Jeque maldito», gritaba con una furia que hizo que cada vello de su cuerpo se erizara. «Arruinaste mi vida. Tus decisiones egoístas destruyeron familias enteras. Tu palacio está construido sobre el sufrimiento de los demás. Espero que nunca encuentre esposa. Merece morir solo». La voz era ronca, quemada de tanto gritar, pero había algo en ella que era puro fuego líquido, pasión real, furia genuina.
nada de la civilidad falsa y ensayada de las candidatas que desfilaban frente a él hacía semanas. Saif se levantó del trono, movido por un impulso que no comprendía completamente. Caminó hasta una de las ventanas laterales y miró hacia el patio frontal del palacio. Allá abajo, rodeada por 6 guardias que intentaban sin éxito removerla, estaba una figura pequeña y feroz, una mujer joven, con ropa sucia y rasgada, cabello despeinado cayendo sobre su rostro. Ella se debatía contra los guardias, empujando, gritando, absolutamente incandescente de rabia. «Su palacio debería ser quemado», rugió, y Saif vio cuando ella se agachó, tomó otra piedra y la arrojó contra la pared del palacio con fuerza impresionante. «Destruye vidas y duerme en seda, cierra empresas y come banquetes. Nosotros lo perdimos todo por su culpa». La voz de ella era pura, emoción cruda, cada palabra arrancada de un lugar profundo de dolor y furia. Algo sucedió dentro de Saif en aquel momento, algo que no sucedía hacía meses. Su sangre se calentó, su pulso se aceleró. Él sintió la primera punzada real de interés, de deseo, de curiosidad genuina. Aquella mujer sucia y furiosa, gritando ofensas que podrían haberla llevado a la ejecución en tiempos antiguos, era más viva que todas las princesas pulcras que se habían inclinado frente a él. Había fuego en ella, pasión real. Y si ella tenía tanta intensidad para la furia, ¿qué tipo de intensidad tendría para otras cosas? ¿Cómo sería canalizar toda esa energía salvaje hacia el placer? ¿Cómo sería hacer que esa voz ronca gritara su nombre, no de rabia, sino de éxtasis? Saif sintió su cuerpo reaccionar al pensamiento, una ola de calor bajando por su columna después de meses de adormecimiento. «Tráiganla aquí», dijo de repente, volviéndose hacia el guardia que aún esperaba instrucciones. El hombre parpadeó confuso. «Alteza, ella es solo una mendiga perturbada. Sería mejor simplemente removerla». «Tráiganla aquí», Saif repitió, y esta vez había un mando absoluto en su voz. «Quiero ver quién tiene la valentía de gritarle a un jeque frente a su propio palacio. Quiero mirar a los ojos a esa mujer ahora». El salón entero quedó en silencio, impactado. Los consejeros intercambiaron miradas preocupadas. El guardia dudó por solo un segundo antes de inclinarse y salir corriendo. «Alteza, esto es», comenzó el consejero principal, pero Saif lo cortó con una sola mirada. «Di una orden, ¿será cumplida?», y no fue una sugerencia. Saif volvió al trono y se sentó, pero todo en él había cambiado. El letargo de las últimas semanas había desaparecido. Él estaba alerta ahora, todos los sentidos agudizados, la sangre corriendo más rápido por sus venas. Por primera vez en meses se sentía verdaderamente despierto. La parte racional de su mente le decía que aquello era una locura, que él debería simplemente elegir a una de las candidatas apropiadas y terminar de una vez con aquella farsa. Pero la parte primitiva, hambrienta, frustrada y desesperada por algo real, esa parte estaba excitada de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Ven, pequeña fiera», pensó, sus dedos tamborileando en el brazo del trono mientras esperaba. «Vamos a ver si gritas tan bonito de cerca como gritas de lejos. Vamos a ver si ese fuego en tus ojos es real o solo humo». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Saif podía oír la conmoción allá afuera aumentando. La mujer claramente se estaba resistiendo a ser traída adentro. Él oyó los gritos de ella haciéndose más fuertes, más cercanos. «Suéltenme. No tengo nada que decirle a ese tirano. Ni siquiera sabe lo que hizo, ni le importa cuántas vidas destruyó». Y entonces, finalmente, las puertas dobles del salón se abrieron. 2 guardias entraron primero, luego 2 más. Y entre ellos, Saif vio un borrón de movimiento furioso. La mujer aún luchaba, aún intentaba soltarse, el cabello cayendo sobre su rostro. La ropa sucia marcaba un contraste brutal con la opulencia del salón. Ella parecía completamente fuera de lugar allí, como una llama salvaje en medio de oro pulido y mármol frío. Y Saif no podía quitarle los ojos de encima. Zaina Masri tenía 24 años y despertó esa mañana en el callejón donde dormía hacía 3 meses.
Pero el primer pensamiento que cruzó su mente no fue sobre el frío o el hambre. Fue sobre el jeque Saif al-Walid y sobre cómo lo odiaba con cada fibra de su ser. Todos hablaban sobre la belleza de él, sobre su porte majestuoso y mirada penetrante. Las mujeres suspiraban cuando su nombre era mencionado, como si él fuera algún tipo de regalo divino para el reino. Pero para Zaina, él era solo un hombre arrogante, sentado en su trono de oro, tomando decisiones que arruinaban vidas sin jamás ensuciarse las manos. Un pretencioso que creía que el mundo giraba a su alrededor y ella lo odiaba fervientemente. Ella se levantó y caminó hasta la fuente pública más cercana, lavándose el rostro con agua helada, mientras intentaba no pensar en cómo su vida era diferente apenas 3 meses atrás. En aquella época Zaina despertaba en su apartamento pequeño, pero acogedor. Tomaba una ducha caliente y elegía ropa limpia para el trabajo. Trabajaba como traductora en una empresa internacional. Ganaba bien, tenía planes, quería hacer una maestría, viajar a Europa, quizás encontrar a alguien especial. Soñaba con el futuro, con posibilidades. Tenía 24 años y la vida entera por delante. Entonces, el jeque decidió que algunas empresas no eran importantes para su visión grandiosa del reino. La de ella fue cerrada de la noche a la mañana, y todos esos sueños, todos esos planes desaparecieron como humo. Lo peor era que ella nunca había tenido la oportunidad de vivir de verdad antes de que todo se desmoronara. Nunca había viajado a los lugares que quería conocer, nunca se había enamorado de verdad, nunca había experimentado las cosas sobre las cuales sus amigas susurraban con sonrisas cómplices. Zaina aún era virgen, algo que escondía con cuidado, porque la gente siempre hacía suposiciones equivocadas. No era por motivos religiosos o por falta de oportunidad, era porque siempre había sido selectiva, siempre había querido que la primera vez significara algo. Quería ser deseada de verdad, no solo por conveniencia. Quería sentir aquel fuego sobre el que leía en libros, aquella conexión que hacía que el mundo desapareciera. Pero ahora, durmiendo en callejones y luchando por sobrevivir, esos sueños parecían ridículamente distantes. Y todo esto, todo este dolor y pérdida, la llevaba de vuelta al jeque. Aquel hombre que las mujeres decían que era hermoso como un dios árabe, pero que Zaina veía solo como un tirano frío. Él no le importaban las personas comunes, no pensaba en cómo sus decisiones afectaban vidas reales. Probablemente nunca había sentido hambre de verdad, nunca había dormido sin saber dónde estaría al día siguiente. Nunca había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Él vivía en su palacio lujoso, rodeado de lujo y poder, completamente ajeno al sufrimiento que causaba. Y ahora, como si no bastara, estaba haciendo un concurso público para elegir esposa, como si fuera algún tipo de premio a ser conquistado, como si las mujeres fueran piezas de un juego. Fue esa noticia que Zaina había leído en un periódico abandonado en la calle anoche, lo que hizo que algo dentro de ella explotara. El jeque estaba eligiendo esposa mientras ella dormía en callejones. Él estaba entrevistando princesas perfectas, mientras personas a las que él había destruido luchaban por comer. La injusticia de todo eso, la pura arrogancia, hizo que la furia quemara tan fuerte dentro de ella que Zaina no pudo contenerla. Ella necesitaba hacer algo. Necesitaba que él supiera que al menos una persona no tenía miedo de decirle la verdad en la cara. Entonces tomó piedras del suelo y comenzó a caminar hacia el palacio, la rabia dando fuerza a sus pasos cansados. Cuando llegó delante de las paredes doradas del palacio, Zaina no dudó. Arrojó la primera piedra con toda la fuerza que tenía. «¡Jeque maldito!», gritó y su voz salió ronca pero firme. «Arruinaste mi vida. Tus decisiones egoístas destruyeron familias enteras». Arrojó otra piedra y luego otra, cada lanzamiento puntuado por más gritos. Parte de ella sabía que era inútil, que estaba siendo ridícula, pero la otra parte, la parte que estaba cansada de ser invisible, que estaba harta de sufrir en silencio, esa parte no podía parar. Ella quería que él oyera, quería que supiera que tenía sangre en las manos, aunque nunca lo admitiera. Los guardias vinieron rápidamente,
6 hombres grandes con armaduras ceremoniales. Pero Zaina estaba más allá del miedo en ese momento. Cuando intentaron agarrarla, ella luchó, se empujó y se debatió. Siguió gritando, incluso cuando lograron sujetar sus brazos. «Ustedes protegen a un hombre que no merece lealtad», escupió a los guardias. «Él se esconde detrás de ustedes mientras la gente muere de hambre en las calles que él gobierna». Uno de los guardias más viejos la miró con algo que parecía lástima. «Señorita, por favor, deje de resistirse. Solo está empeorando las cosas para usted». Pero Zaina no quería lástima, quería justicia. Quería que el jeque supiera que sus acciones tenían consecuencias reales. Entonces, un guardia joven soltó una palabra que lo cambió todo. «Necesitamos sacarla de aquí antes de que estorbe en la fila de candidatas». ¿Candidatas, el concurso? Zaina miró a su alrededor y por primera vez notó la multitud del otro lado del palacio. Cientos de mujeres alineadas, todas vestidas con sus mejores galas, esperando la oportunidad de presentarse al jeque, esperando para convertirse en la elegida, la reina, la mujer que compartiría la cama de aquel hombre que Zaina odiaba con tanta intensidad. Y de repente, una idea insana cruzó su mente. Si los guardias la arrastraran ahora, todo terminaría. Ella sería arrojada a una celda y olvidada. Pero si lograba esconderse entre aquellas candidatas, Zaina esperó el momento adecuado. Cuando los guardias se distrajeron por un segundo, ella se soltó con fuerza inesperada y corrió. Corrió hacia la fila de candidatas, como si su vida dependiera de ello. Oyó los guardias gritando detrás de ella, sus pasos pesados persiguiéndola. Pero ella era pequeña y rápida, y conocía cada callejón y esquina de Dubái. Después de 3 meses en las calles, dobló una esquina bruscamente y se lanzó en medio de la fila de mujeres, bajando la cabeza e intentando desaparecer entre los cuerpos perfumados y vestidos caros. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La reacción fue inmediata. Las mujeres a su alrededor retrocedieron con expresiones de asco. «¡Qué olor tan horrible!», exclamó una de ellas, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda. Otra miró a Zaina como si fuera algo que había encontrado pegado en el zapato. «Una mendiga, guardias, hay una mendiga en la fila». Una tercera ni siquiera la miró directamente. Solo se alejó lo más posible. «No me toques, cosa». Zaina mantuvo la cabeza baja, el rostro escondido detrás del cabello despeinado. Si los guardias la encontraran ahora, sería peor que antes. Sería arrestada por invasión, por desacato, por todo lo que pudieran inventar. Necesitaba quedarse escondida hasta que ellos desistieran de buscarla. Pero entonces, mientras esperaba en silencio tenso, Zaina oyó a las mujeres a su alrededor comenzar a conversar entre sí. Y el tema inevitablemente era él, el jeque. «Lo confieso», dijo una de las candidatas con un suspiro dramático. «Vale la pena esta fila torturante solo para ver al jeque de cerca. Aunque no me elija, al menos tendré ese recuerdo». Otra candidata rió suavemente. «¿Ya lo has visto en persona?». La primera sacudió la cabeza. «No de cerca, pero lo vi de lejos una vez durante un evento público. Dioses del cielo, el hombre es pecado en forma humana. Esos hombros anchos, esas manos enormes, la voz grave que te hace sentir cosas solo de oírla». Zaina apretó los puños, intentando ignorar las palabras. Aquellas mujeres hablaban del jeque como si fuera algún tipo de premio, como si su apariencia importara más que el tipo de persona que era. ¿Cómo podían suspirar por un hombre que había arruinado tantas vidas? ¿Cómo podían encontrar atractivo a alguien tan frío y cruel? Pero las candidatas continuaban, sus voces bajas, pero cargadas de algo que Zaina no podía ignorar. «Mi prima trabaja en el palacio», dijo una tercera voz conspiratoria. «Me contó cosas, historias sobre mujeres que estuvieron con él. En su cama». Hubo un silencio colectivo. Entonces todas las candidatas se acercaron claramente interesadas. «¿Qué tipo de historias?», preguntó alguien. La voz ronca de curiosidad. La candidata bajó la voz aún más, pero Zaina, escondida justo en medio del grupo, podía oír cada palabra perfectamente. «Dicen que es intenso, muy intenso, dominador,
que hace a la mujer llegar al clímax múltiples veces antes incluso de pensar en satisfacerse. Una de ellas, al parecer, salió afónica de tanto gritar su nombre. Zaina sintió su rostro calentarse. No quería oír aquello, no quería imaginar, pero las imágenes vinieron sin permiso, invadiendo su mente como intrusos indeseados. El jeque, aquel hombre que ella odiaba, tocando a una mujer con habilidad e intensidad, haciéndola gritar, llevándola al placer repetidamente. Zaina apretó los muslos instintivamente, impactada por la forma en que su cuerpo reaccionó a las palabras. Otra candidata se unió a la conversación claramente emocionada. Yo también oí eso. Dicen que quema como fuego bajo las sábanas, que sabe exactamente dónde tocar, cuánto presionar, cuándo ser suave y cuándo ser firme. Ella enfatizó la última palabra de una forma que hizo que todas las otras mujeres rieran nerviosamente. Y el tamaño, añadió alguien más en tono confidencial. Una empleada dijo que lo vio saliendo de la piscina privada en traje de baño y casi se desmaya. Dijo que está generosamente dotado en todos los sentidos. Las risas se hicieron más fuertes ahora, mezcladas con suspiros y comentarios. Mira, sinceramente, dijo la primera candidata, incluso si fuera pobre, haría todo con ese hombre sin pensarlo dos veces. El hecho de que sea un jeque multimillonario es solo la cereza del pastel. Zaina quería gritar, quería decirles a todas esas mujeres tontas que estaban hablando de un monstruo, de alguien que había destruido vidas sin remordimiento, que la apariencia y la habilidad en la cama no importaban cuando la persona era cruel y egoísta. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, porque para su horror absoluto, su cuerpo estaba reaccionando, se estaba calentando, estaba pulsando, la estaba traicionando completamente. Las imágenes que las candidatas pintaban con sus palabras estaban creando fantasías en su mente. Fantasías sobre cosas que ella nunca había experimentado, pero siempre se había preguntado cómo serían. Manos hábiles, tocándola con conocimiento e intensidad. Un hombre que sabía exactamente cómo dar placer, alguien dominador lo suficiente para hacerla olvidar todo, excepto las sensaciones. ¿Saben qué más oí?, dijo otra candidata. Zaina se forzó a prestar atención, aunque quisiera cubrirse los oídos. Hace meses que no toca a ninguna mujer. Los consejeros exigieron abstinencia durante el concurso, algo sobre pureza y tradición. Hubo un momento de silencio impactado. ¿Meses?, repitió alguien incrédula. ¿Un hombre como ese, con todo ese apetito, sin tocar a nadie por meses? La candidata asintió con aire de quien sabía de todo. Exacto. Imaginen lo hambriento que debe estar ahora, desesperado, acumulado. Ella hizo una pausa dramática. La mujer que elija va a ser absolutamente devorada la primera noche. Va a compensar meses de abstinencia en ella. Será intenso. Otra risa nerviosa, pobre o afortunada, dependiendo del punto de vista. Zaina cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear las imágenes, pero éstas vinieron de todos modos. Un hombre hambriento, meses sin tocar a nadie, finalmente teniendo permiso para saciar ese hambre. Manos recorriendo la piel con urgencia acumulada, boca probando, mordiendo, marcando, un cuerpo grande y fuerte presionando, dominando, poseyendo. Y para su horror completo, Zaina percibió que estaba imaginando ser ella, estar bajo aquel hombre que odiaba, sentir esas manos que todos describían como mágicas, explorando su cuerpo virgen, ser la persona que saciaría meses de necesidad reprimida. Ella sacudió la cabeza violentamente, intentando librarse de los pensamientos. Esto era locura. Se estaba volviendo loca. ¿Cómo podía estar sintiendo aquello por alguien que había destruido su vida? Pero su cuerpo no le importaba la lógica o la razón. Estaba calentándose, pulsando, mojándose solo de oír a esas mujeres hablar sobre un hombre que ella debería solo odiar. Zaina mordió el labio inferior con fuerza, intentando concentrarse en la rabia, en el odio, en cualquier cosa que no fuera aquella necesidad traicionera formándose dentro de ella. «¡Para!», susurró para sí misma, tan bajo que nadie más podía oírla. «Deja de pensar en eso».
Pero cuanto más intentaba parar, más vívidas se volvían las imágenes. Más ella se preguntaba, con una curiosidad que la avergonzaba, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ser tocada de esa forma, ser deseada con tanta intensidad, sentir ese tipo de placer sobre el cual esas mujeres hablaban con ojos brillantes y rostros sonrojados? Entonces la fila comenzó a moverse lentamente al principio, luego más rápido. Las candidatas caminaban hacia las puertas del palacio, cada una esperando su turno de entrar y presentarse al jeque. Zaina entró en pánico. Ella no podía entrar allí. No estaba realmente en la fila para el concurso, solo se estaba escondiendo de los guardias, pero estaba atrapada en medio de la multitud, siendo empujada hacia adelante por la presión de los cuerpos a su alrededor. «No», murmuró intentando retroceder, pero no había a dónde ir. «No puedo». Las candidatas detrás de ella seguían avanzando, impacientes, sin importarle su incomodidad. Cada paso la llevaba más cerca de esas puertas imponentes, más cerca de tener que entrar y enfrentar al hombre que odiaba más que a cualquier cosa en el mundo. Las voces a su alrededor continuaban con sus conversaciones excitadas. «¿Será que todo lo que dicen de él es verdad?», preguntó una de ellas nerviosamente. «Por lo que oí de él, sabe preparar a una mujer, la deja tan lista que cuando él finalmente empieza, ella se da cuenta de que es puro placer intenso». Una tercera voz añadió en tono soñador: «Y luego ella no quiere que pare nunca más, se vuelve adicta. Es lo que dicen de todas las que han estado con él». Zaina sofocándose. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Su cuerpo la estaba traicionando completamente, reaccionando a las palabras de formas que la avergonzaban profundamente. De repente, la fila se detuvo. Zaina miró hacia adelante y percibió con horror creciente que estaba justo al frente. Era su turno. La puerta doble gigante estaba allí a pocos pasos, y del otro lado estaba él, el jeque, el hombre que ella odiaba, el hombre sobre quien acababa de oír cosas que la hicieron imaginar situaciones imposibles. «No», susurró congelándose en el lugar. «No puedo, no». Intentó retroceder, pero la candidata detrás de ella, una mujer alta de vestido verde, la miró con asco absoluto. «Anda, mendiga apestosa», escupió. «No me hagas esperar más por tu culpa. Todo el mundo sabe que el jeque no se va a casar con una mendiga sucia y apestosa como tú, así que vete y no tardes ahí adentro. Estás retrasando a todo el mundo que realmente tiene oportunidades con él». Y entonces, sin aviso, empujó a Zaina con fuerza, sus manos golpeando su espalda exactamente cuando las puertas comenzaban a abrirse. Zaina tropezó hacia adelante, desequilibrada, los brazos girando en el aire intentando encontrar apoyo. Iba a caer de bruces al suelo delante de todos, pero entonces algo la detuvo. Manos grandes y cálidas la aseguraron por los brazos, impidiendo la caída. El perfume golpeó sus fosas nasales instantáneamente, ámbar o algo más oscuro y más salvaje por debajo, masculino, caro, intoxicante. El corazón de Zaina se detuvo completamente por un segundo. Estaba siendo sujetada por alguien. Por él, tenía que ser él. Zaina estaba rígida en los brazos que la sostenían, las manos enormes y cálidas de Saif, demasiado firmes en sus delgados brazos. El perfume embriagador y caro de él la envolvía por completo, haciendo que su corazón latiera a un ritmo peligrosamente acelerado. Su furia parecía derretirse bajo la abrumadora proximidad de aquel hombre. La presencia de él era un poder absoluto e irradiaba de su cuerpo como el calor del desierto, y Zaina necesitó toda su fuerza de voluntad para no ceder al temblor que la amenazaba. Estaba atrapada, pero no por cadenas, sino por una atracción electrizante que la aterrorizaba más que la prisión. «Levanta los ojos», ordenó. La voz grave y autoritaria, la misma voz que comandaba ejércitos y que las candidatas suspiraban de deseo. Zaina se estremeció, sintiendo que el peligro no estaba en el jeque, sino en ella misma, en su reacción corporal incontrolable. Lentamente, muy lentamente, como si estuviera levantando toneladas, comenzó a levantar la mirada
encontrando la intensidad devastadora de los ojos negros de Saif. Él era aún más hermoso y amenazador de cerca, con la mandíbula fuerte y los labios carnosos que parecían hechos para el pecado. Él la soltó, y el frío repentino donde sus manos habían estado fue casi tan impactante como el toque anterior. Saif la analizó con un brillo en los ojos que ella no supo descifrar. No era rabia, era curiosidad, mezclada con algo primitivo y hambriento. Él la reconoció inmediatamente, y la sonrisa lenta que surgió en sus labios fuertes era predatoria. Tú, la que estaba gritando afuera sobre arruinar vidas, la mendiga que osó lanzar piedras a mi palacio, declaró con voz baja y peligrosa. La mención a su estado y la manera despectiva, como él la llamó mendiga, hizo que la adrenalina y el odio finalmente superaran el deseo momentáneo. Zaina se liberó de su letargo, dejando que la furia explotara con la fuerza de un huracán. «Sí», gritó con la voz ronca de tanto protestar, sin importarle el salón lleno de nobles y guardias impactados que observaban la escena. «Y volvería a gritar, destruiste mi vida, destruiste familias enteras con tus decisiones egoístas, y ahora estás aquí divirtiéndote en un concurso de novias». Ella lo empujó con toda su fuerza, pero Saif solo inclinó la cabeza, los ojos fijos en ella, como un león intrigado por un cachorro feroz. El salón estaba en shock absoluto. Los susurros cesaron. Nadie jamás había osado levantar la voz o la mano contra el jeque Al-Walid, mucho menos una mujer sucia y harapienta que se había infiltrado en el palacio. Los guardias dieron un paso adelante, listos para arrancarla de allí y arrestarla inmediatamente. Saif levantó la mano, un gesto mínimo que paralizó a todos. El interés, la chispa que él buscaba por meses, estaba allí frente a él, en forma de furia y pasión indomables. Él no podía perder esa visión, esa sensación de que estaba vivo de nuevo. «Guardias fuera, consejeros, todos fuera, ahora déjenos a solas», ordenó. Y la voz no aceptaba cuestionamientos. Las puertas se cerraron con un estruendo, y Zaina se vio sola con el hombre más peligroso y deseado del reino. La tensión en el vasto salón del trono era tan espesa que Zaina casi podía tocarla. Ella respiraba jadeante, lista para luchar o huir, pero él no se movió de su lugar. En lugar de ordenar su prisión o ejecución, el jeque rompió el silencio con una propuesta tan absurda que la hizo tambalear. «Déjame compensarte, cásate conmigo». Él dijo las palabras con la misma simplicidad con que pediría un vaso de agua. Zaina parpadeó incrédula. «¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Casarme contigo? Te odio. Eres el jeque que me echó a la calle». Ella rió, un sonido seco e histérico. «Esto es una broma cruel, Su Alteza, su manera de humillarme de nuevo. Nunca me casaría contigo, ni aunque fuera la última mujer de la tierra y tú fueras el último hombre». Saif dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos, y la intensidad en sus ojos negros la hizo contener la respiración. «Necesitas seguridad. Yo necesito un heredero rápido, sin drama ni aburrimiento. No estoy ofreciendo amor. Estoy ofreciendo un acuerdo, un contrato. Tú me das un heredero, yo te doy protección, lujo y la oportunidad de recuperar tu dignidad», explicó pragmático. Pero el deseo que irradiaba de su cuerpo contradecía cada palabra fría. La negociación fue tensa, una batalla de voluntades. Zaina percibió que necesitaba aquel acuerdo no por amor, sino por supervivencia y para tener una oportunidad de luchar contra la injusticia que él había causado. «Está bien», cedió ella, manteniendo la barbilla erguida. «Pero entiende una cosa. Esto es solo un acuerdo, una transacción fría. Seré tu esposa en el papel y quizás madre de tu heredero. Nada más. No intentes conquistarme. No acepto caridad, ni migajas de afecto». Saif sonrió, una sonrisa irritante y victoriosa que hizo que la sangre de ella hirviera. «Acepto tus términos. Por ahora será solo un acuerdo», prometió. La última frase fue dicha con un tono de desafío velado que hizo que el cuerpo de Zaina hormigueara. Él estaba jugando y ella, la mendiga, estaba a punto de entrar en un juego de ajedrez de altas apuestas contra un jeque. 24 horas después, estaban casados.
Fue una ceremonia privada realizada en la oscuridad de la noche, presenciada solo por algunos consejeros y la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Zaina fue tratada como una verdadera princesa, recibiendo vestidos, siendo cuidada y preparada perfectamente para aquel matrimonio. Mientras Saif estaba imponente en sus vestiduras reales, tan bien arreglado como ella. El intercambio de votos no fue romántico, fue un intercambio de promesas de deber y obligación. El hombre que presidía la ceremonia declaró lo inevitable y las palabras sonaron como una sentencia. Están casados ante Dios y las leyes del reino. El jeque Al-Walid y Zaina Masri, la mendiga, eran ahora marido y mujer. El contrato estaba firmado, pero la guerra apenas había comenzado. La puerta de los aposentos reales se cerró detrás de ellos en la noche, que debería ser la luna de miel. Zaina miró a su alrededor. El lujo absurdo, la cama gigante que parecía un campo de batalla. Sintió el miedo y el deseo mezclándose en el estómago, pero su orgullo era mayor. Ella cruzó los brazos en postura desafiante y encaró al hombre que era su dueño por el contrato. «Así que, ¿crees que vas a conquistarme con todo este lujo y este palacio ridículo?», disparó ella, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. Él tenía que entender que ella no estaba allí por dinero o poder. Saif se quitó la cufilla lentamente, revelando su cabello oscuro y sonrió. La sonrisa más irritante y predatoria que Zaina jamás había visto. «¿Quién dijo que quiero conquistarte, Zaina? Quiero una heredera para mi trono, y tú me pareces la candidata más interesante. Pero no, conquistarte no está en mis planes». Mintió, y el deseo en sus ojos gritó la verdad. «Pues que sepas que no vas a lograr ni siquiera tocarme, jeque. Soy tu esposa en el papel, pero mi cuerpo me pertenece», replicó intentando ignorar la reacción que él estaba causando en ella. El aire en los aposentos se estaba volviendo sofocante. Él dio un paso en dirección a ella, confiado, la marcha de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. «¿Y si lo hago?». Sus dedos rozaron el costado del brazo de ella, un toque ligero, pero tan calculado y provocador que hizo que la piel de Zaina se erizara. Ella se estremeció, pero mantuvo la barbilla erguida. «No funciona conmigo», logró susurrar la voz fallándole. «No». Él se acercó más y Zaina podía sentir el calor de su cuerpo. «¿Y esto?». Su otra mano se posó en la cintura de ella, cálida y firme, sujetándola en su lugar. El control que él ejercía era sutil y peligroso. «Todavía no», respondió, pero la voz le salió ronca, una traición de sus sentimientos. «Qué lástima», dijo, la voz ronca y sedosa. Se inclinó, su boca peligrosamente cerca de la oreja de ella, el aliento cálido en el cuello. «Porque apuesto a que vas a durar menos de una semana, Zaina. De hecho, apuesto a que durarías solo 3 días sin rogarme por un toque. Me rogarás que te posea». «¿Apuesta?». Zaina lo empujó, pero él era sólido como una roca y ni se movió. La palabra «apuesta» encendió un fuego de furia y orgullo. «Eres arrogante, un jeque mimado que piensa que puede comprarlo todo, incluso el deseo de una mujer». «Soy seguro de mí mismo», corrigió, la sonrisa ensanchándose. «Esa es la diferencia crucial. Puedes esperar sentado, nunca, jamás voy a rogar por tu toque», declaró sintiendo la sangre hervir. El odio por él era un sentimiento tan fuerte que casi superaba el deseo que él provocaba. «Pues puedes esperar sentado, nunca lo haré», comenzó a gritar, la rabia consumiéndola, pero él se movió con la velocidad de un depredador, callándola con su boca. De repente la besó. No fue un beso de cariño, sino una toma, un asalto rápido e intenso, la colisión brutal de 5 días de deseo reprimido. Él capturó los labios de ella con una urgencia hambrienta, y Zaina sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo. Fue un caos, una fracción de tiempo en que ella no se resistió, solo correspondió al beso, con la misma fuerza firme de su boca antes de que Saif se apartara. La sonrisa predatoria volvió a sus labios. «¿Qué estabas diciendo?», preguntó, la sonrisa provocativa regresando más ancha e irritante que antes. Zaina estaba furiosa, pero la ola de excitación que recorrió su cuerpo era innegable.
Esto no significa nada. Fue un beso de rabia, exclamó, sintiendo las mejillas arder. Él se apartó, el sonrisa provocativa aún allí. ¿Ah, sí, Zaina? Puedes fingir que no sientes deseo, pero tu cuerpo no miente. Pero puedes seguir mintiéndote a ti misma. Yo sé lo que quieres de verdad. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Rechazarme? ¿Odiarme? Señaló la boca de ella, hinchada y roja. No me empujaste y apuesto a que te gustó mi toque. Te voy a odiar, sí. Esto no significa nada. Fue un beso de rabia, exclamó sintiendo las mejillas arder. Ella quería matarlo y besarlo de nuevo, el odio y el deseo mezclados en un cóctel explosivo. Mentirosa, rió bajo, la voz llena de triunfo. Tus labios están rojos, tus pupilas dilatadas, tu respiración acelerada. ¿Me quieres? Tu cuerpo dice la verdad que tu boca no puede admitir. Él la miró de arriba abajo con un deseo descarado. ¿Sabes qué vamos a hacer?, preguntó alejándose de repente, su voz volviendo a un tono casual que la irritó profundamente. Vamos a ver cuánto aguantas, Zaina. No voy a tocarte. Vamos a ver cuánto tiempo logras resistir al fuego que quema entre nosotros. ¿Cuánto aguanto yo? Quien tiene que aguantar eres tú, jeque, gritó sintiéndose desafiada en su orgullo más profundo. Ella no podía perder aquella apuesta. Aguanto meses, si es necesario. Mi odio por ti es mayor que cualquier deseo. Entonces pruébalo, dijo caminando hasta un sofá de terciopelo a un lado de la habitación, acostándose casualmente. El jeque estaba allí en la luna de miel y ella estaba sola en la cama gigante, hirviendo de rabia y deseo reprimido. Buenas noches, esposa, duerme bien, yo estaré aquí esperando. Los próximos días se transformaron en una guerra de provocaciones caliente y torturante. No hablaban sobre el acuerdo, pero el silencio estaba lleno de la tensión de un toque prohibido. Zaina y Saif se provocaban constantemente, cada uno intentando hacer que el otro cediera primero. Al día siguiente, Zaina usó uno de los vestidos lujosos que había sido dejado en su closet, un modelo con un escote atrevido que ella jamás usaría en otras circunstancias. En el desayuno, él la encaró con una sonrisa. ¿Intentando algo, esposa? ¿Un ataque sutil?, preguntó, sus ojos recorriéndola lentamente, haciéndola sentirse desnuda. Solo me estoy vistiendo para el desayuno, jeque. Soy su reina después de todo, tengo que vestirme como tal, replicó, sintiendo las mejillas calentarse, pero sosteniendo su mirada. Pero claro, si está funcionando como tortura, ¡qué bien! Sufra las consecuencias de su apuesta arrogante. Él rió, un sonido ronco y delicioso que hizo que su corazón se disparara. Cruel, pero yo aguanto. Me está gustando el desafío y, por cierto, está funcionando. La confesión hizo que el orgullo de ella se hinchara, pero el deseo de él la llenó de una electricidad peligrosa. Y al otro día, Zaina casualmente caminó cerca de la piscina privada, sabiendo que Saif estaría nadando. El cuerpo musculoso de él en el agua, el cabello mojado, era una visión de pecado. Él salió del agua, tomó una toalla y notó la mirada de ella. Disfrutando de la vista, Zaina, o ni siquiera notaste que estaba aquí. Ni lo noté. Jeque, solo admiraba la arquitectura. Ella mintió descaradamente y él se acercó, goteando agua, exhalando un olor a piel mojada y almizcle. Mentirosa. ¿Quieres tocar, Zaina? Puedes. Somos casados, después de todo, y yo estoy aquí. Listo, provocó, los ojos oscuros ardiendo de deseo. Ella perdió las palabras, viéndolo tan cerca, mojado y tentador. Yo no logró completar. Sin palabras, él sonrió victorioso. Interesante, señal de que la resistencia está fallando. Adelante, esposa, di la palabra mágica y cancelo la apuesta. Pero ella se dio la vuelta y salió furiosa, queriendo tocar su cuerpo más que a su propia vida. Pero fue en la cena del día siguiente que la tensión se había vuelto insoportable. Apenas comían, solo se miraban, una guerra silenciosa librada a través de los ojos. Estás roja, Zaina. El calor del desierto no te está sentando bien, comentó casualmente, pero con una sonrisa maliciosa. Sí, hace calor.
La temperatura está alta hoy, ella respondió, apretando la servilleta. En realidad hace frío, pero puedo calentarte si quieres. Di la palabra. Él susurró, y ella sintió todo su cuerpo estremecerse. No necesito tu calor, jeque. Me basto a mí misma, mintió. Aún no has cedido en 4 días. Impresionante. Pero estoy paciente, dijo, levantándose. Pero vas a ceder pronto, ¿verdad? La certeza en su voz la golpeó como un puñetazo. Nunca, ella gritó. Día 4, ¿cuánto tiempo más aguantas, esposa? El fuego está quemando, Zaina, y no va a parar hasta que cedas, advirtió, dejándola sola en la mesa, hirviendo en una mezcla de rabia y deseo. La provocación máxima llegó la noche del día 5. Zaina estaba acostada en la cama, fingiendo leer un libro cuando Saif salió del baño. Estaba vistiendo solo una toalla en la cintura, el cuerpo musculoso a la vista. Gotitas de agua escurrían por su pecho y el olor a jabón invadía el aire. Disculpa, dijo con una inocencia falsa que la hizo apretar los dientes. Olvidé la ropa aquí, necesito tomarla. Él pasó cerca de la cama, el calor de su piel alcanzándola. Tomó la ropa despacio, deliberadamente, estirando el momento al máximo. Zaina se estaba muriendo, fingiendo leer con una concentración que no existía. Ese libro está al revés, señaló sonriendo. Zaina miró el libro, y de hecho, estaba al revés. Ella arrojó el libro lejos, sintiéndose expuesta y ridiculizada. Lo sabía. Estás haciendo esto a propósito. Me odias y quieres volverme loca con tu estúpida apuesta. ¿Haciendo qué? ¿Salir del baño no puedo?, preguntó demasiado inocente. Me estás provocando con tu desnudez, con tus toques, con tus palabras. Estás jugando sucio. Ella explotó, levantándose de la cama. Tú fuiste quien empezó con ese vestido provocador, él respondió acercándose peligrosamente. Yo solo estoy devolviéndotela y ahora estamos aquí a solas, cerca y hambrientos. Estaban muy cerca. Ahora la atracción era una fuerza física, abrumadora. Admítelo, Zaina, susurró, sus ojos negros perforando los de ella. Admítelo. Gané. Me quieres. Quieres que termine con esta tortura ahora mismo, aquí. Te odio, Saif. Odio tu orgullo, tu arrogancia y tu indiferencia. Gritó con lágrimas de frustración y deseo en los ojos. Pueden ser ambos, dijo, sus dedos rozando el rostro de ella. Odio y deseo van juntos, no son exclusivos. Di que me quieres y haré todo lo que quieras. Termino con esta apuesta ahora. Ella estaba temblando, el orgullo luchando contra la necesidad física. El dolor y el odio eran reales, pero el deseo que él había cultivado en ella por 5 días era una urgencia abrumadora. Dilo, repitió ronco. Su voz era una orden a la cual ella ya no podía resistir. Te quiero, gritó la voz saliendo mezclada con la furia. Sí, te quiero, pero aún te odio. Eres el jeque que me echó a la calle y nunca lo olvidaré. La confesión, dicha con rabia, pero con verdad, hizo que su sonrisa se ensanchara. Una sonrisa triunfante, llena de malicia y satisfacción. Lo sabía, susurró y la besó. Pero esta vez Zaina lo besó de vuelta con igual furia e intensidad. Las manos de ella agarraron su toalla, tirándolo más cerca, la atracción explotando en llamas. Las manos de él la agarraron, tirándola hacia su cuerpo, y el beso se profundizó. «Aún me odias», jadeó, apartándose lo suficiente para que los ojos de ella pudieran ver los suyos. «Sí», respondió. «Bien», dijo tomándola en brazos. «Porque te voy a hacer gritar mi nombre de todos modos, te voy a hacer rogar para que no pare». «Arrogante», logró decir antes de que él la arrojara a la cama. Él se posicionó sobre ella, aplastándola con su peso, y su voz era grave y seria. «Última oportunidad de retroceder. No me echaré para atrás, Zaina». El cuerpo de ella en llamas no le daba elección. «No retrocedo», respondió, y la explosión de deseo reprimido sucedió. Explotaron. 5 días de provocación, tensión y deseo acumulado se materializaron en una pasión urgente e intensa. Ella gritó su nombre, y él tenía razón. Él gruñía el nombre de ella. Era perfecto, explosivo y totalmente real. Después, sudorosos,
Jadeantes y entrelazados, Zaina sintió que el odio no había desaparecido, pero estaba mezclado con algo mucho más peligroso: la atracción mutua. «Eres imposible, jeque», susurró, la voz ronca. «Tú también, Zaina, pero valió la espera». Él respondió besando su hombro. «No pienses que esto cambia lo que siento por ti. Todavía vamos a pelear mañana», advirtió. «Claro que sí, por supuesto», asintió, tirándola más cerca. «Pero ahora, esposa, vamos a repetir lo que me pediste con tanta furia. Aguanta las consecuencias de tu confesión». En los días que siguieron, la dinámica de ellos se volvió extrañamente perfecta. Peleaban, se provocaban y la reconciliación era siempre una explosión de pasión intensa. Pero entre las sesiones de furia y deseo, las conversaciones comenzaron. Reían, compartían intimidad emocional y física, y la conexión entre ellos crecía de una forma asombrosa. Ambos percibían que aquello no era solo atracción física, era algo más profundo, algo que el destino había forzado. Sin embargo, ninguno de los dos osaba admitir el sentimiento creciente. El orgullo y el acuerdo inicial aún planeaban como sombras. Estaban atrapados en un matrimonio de contrato, pero la atracción lo estaba transformando en un matrimonio de almas. Semanas después, en una mañana soleada, Saif se estaba vistiendo con una mirada preocupada en el rostro. Zaina sintió un apretón en el corazón. «Necesito resolver un asunto urgente del reino, Zaina. Algo serio. Volveré en unos días», explicó con voz tensa. Él la besó demoradamente, y el beso fue diferente, más dulce y con un sabor a despedida que a ella no le gustó. «Te voy a extrañar», admitió, las palabras saliendo antes de que ella pudiera detenerlas. «Yo también, mi esposa». «Yo también», respondió, y salió. Zaina esperó. Unos días. Se repetía intentando calmarse, pero los días se arrastraron y unos días se convirtieron en 2 semanas. Sin embargo, conforme los días pasaban, Zaina comenzó a desconfiar de la ausencia de Saif. Él no regresó. Ella estuvo semanas allí sola, hasta que oyó los susurros de las criadas en el gran salón. Voces leves, pero llenas de veneno disfrazado de chisme. Ellas pensaban que nadie las oía, y lo que dijeron fue el golpe más cruel que ella podría haber recibido. La ironía era brutal. Mientras el cuerpo de ella se acostumbraba peligrosamente a la ausencia de Saif, la boca de las sirvientas le arrojaba la dura verdad en la cara. «Una alianza política es urgente, y el jeque necesita a alguien adecuado para ser reina», dijo una de ellas, la voz cargada de importancia. Otra, que parecía más vieja, suspiró con falsa lástima. Pobrecita la muchacha de las calles. El matrimonio con ella fue un acto impensado solo para cumplir la ley del testamento. Pero ahora la corte exige una noble, una segunda esposa, la legítima, que traiga estabilidad al reino. La palabra legítima resonó en el alma de Zaina como un disco rayado. El veneno vino en la siguiente frase que golpeó a Zaina directamente. «Es demasiado salvaje y demasiado intensa. No tiene modales para ser una reina. El jeque necesita una mujer que lo respete en público, que no lo avergüence con gritos y accesos de furia». La risa baja que siguió confirmó el terror de Zaina. Ella no era nada más que una incubadora temporal y desechable, un error que Saif estaba a punto de corregir, y ella solo servía para dar a luz al hijo. Su corazón no se partió. Fue reducido a cenizas, quemado por la traición que parecía obvia y calculada. La mendiga que él había sacado de las calles, seducido y humillado, no lloró. Zaina regresó a los aposentos con paso firme, pero todo su cuerpo ardía de una furia fría y destructiva. El primer objeto en pagar por el dolor fue un jarrón persa carísimo que ella tomó con las manos desnudas y arrojó contra la pared, viéndolo estallar en 1000 pedazos brillantes. «¡Mentiroso!», gritó, sintiendo el gusto metálico del rencor en la garganta. Un cojín de seda voló por la ventana y Zaina pateó una pequeña mesa de ébano, haciéndola volcar sobre la alfombra afelpada. Lo sabía. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Las 2 semanas en que ella se permitió sentir, desear y peligrosamente amar a aquel hombre parecían ahora
una trampa cruel. 2 semanas haciéndome creer, haciéndome sentir, haciéndome ceder mi cuerpo y mi corazón. Y él estaba buscando a otra, una princesa perfecta. La certeza de la humillación inminente le dio una fuerza implacable. Ella no era la segunda opción de nadie, y mucho menos se quedaría en aquel palacio para asistir a su espectáculo de nuevo. Mientras su mente estaba ocupada con la fuga y la rabia, su cuerpo la traicionó una vez más, y una ola de náuseas la obligó a correr al baño. Ese malestar la había estado visitando en los últimos días, pero la furia le impidió notarlo. Con las manos temblando, buscó una prueba rápida en el cajón, y el resultado no tardó en aparecer, revelando 2 líneas inequívocas. Positivo. Zaina estaba embarazada del jeque que la había traicionado. Ella miró el pequeño objeto. Las lágrimas finalmente vinieron, pero no de tristeza, sino de una determinación feroz. Ella tocó su vientre a un plano, acariciando el nuevo ser. Tú, mi pequeño, vas a tener que crecer sin ver a tu padre todos los días, susurró la voz quebrada. Pero te prometo, te juro que te amaré por 2. Nunca vas a necesitar migajas de afecto, porque yo seré tu familia, tu todo. Aquel hijo era lo único bueno que saldría de aquel contrato miserable, y ella lo protegería con su propia vida, lejos de la traición y el juicio de un palacio. La decisión fue inmediata e inamovible. Ella no se quedaría allí para ser humillada, no criaría a su hijo viendo a Saif con la tal princesa. Zaina tomó una maleta, arreglándola con movimientos bruscos y determinados, echando dentro lo esencial. Mientras trabajaba hablaba sola, la furia alimentando cada gesto. Él quiere una princesa perfecta, que se quede con ella. Espero que sea perfecta. Espero que nunca lo desafíe, que esté de acuerdo con todo lo que diga, y que él muera de aburrimiento en la cama y en el trono. Si él fue capaz de rechazarme de esa manera, será capaz también de rechazar a mi hijo. No voy a permitir que lastime al hijo que espero. Zaina dijo antes de dejar una nota corta y cortante sobre la mesa rota, la tinta casi borrada por la prisa y la rabia. Puedes quedarte con tu princesa, yo no comparto. Salió de los aposentos, golpeando la puerta con una fuerza que hizo vibrar todo el pasillo. Dejó atrás el lujo y el dolor, el deseo y la traición, marchando lejos del palacio, sin mirar atrás. Horas después, Saif regresó al palacio a las 5 de la mañana, exhausto, pero con el corazón lleno de una satisfacción secreta. Había pasado 2 semanas en un trabajo de urgencia, preparando la sorpresa y la añoranza de Zaina. Lo estaba consumiendo. Al entrar en los aposentos, el jeque se detuvo congelado. La habitación estaba en caos. El jarrón roto en la pared, cojines tirados, el silencio de la destrucción flotando en el aire. Él vio la nota sobre la mesa y la tomó, leyendo las pocas palabras con la mandíbula apretada. «Princesa, ¿qué princesa?» La confusión fue rápidamente reemplazada por una furia ciega. Él buscó a Zaina en todos los lugares y fue al lado del bote de basura donde su corazón se detuvo. Una prueba de embarazo con el resultado positivo. Saif conectó los puntos a una velocidad alarmante. Ella estaba embarazada, destruyó la habitación y huyó. Se había ido. Él había hecho algo muy mal para perder a Zaina, la mujer que él amaba. La furia de él era palpable, un rugido contenido que lo hizo gritar despertando a todo el palacio. «Encuentren a mi esposa ahora, movilicen todo, no puede haber ido lejos», ordenaba. Fueron 3 horas de cacería desesperada, 3 horas en que Saif condujo peligrosamente por las calles de la capital, llamando a todos los que podían ayudar, sintiendo el terror y la rabia alternarse en su pecho. Ambos eran iguales en ese sentido, ambos eran intensos, ardían de furia, de deseo. Saif sabía que eran perfectos el uno para el otro, la idea de que ella había huido embarazada, sin contarle, sin darle oportunidad. Era un golpe profundo en su orgullo y en su creciente amor. Esto hacía que él quisiera gritarle, aunque supiera que ella le gritaría de vuelta. Pero él sabía que era justamente por este motivo que él estaba terriblemente loco por ella, porque ella lo enfrentaba, lo desafiaba, lo hacía sentir vivo, y sobre todo, la idea de perderla sería capaz de destruirlo.
El alivio y el shock llegaron cuando un consejero llamó. Su Alteza, la encontramos en la central de autobuses y está sentada esperando un transporte hacia el desierto. Saif aceleró aún más, llegando a la terminal con el coche derrapando y deteniéndose de forma imprudente. Él corrió hacia adentro, sus ojos negros buscándola. Él la vio. Zaina sentada con la postura erguida, la maleta a un lado, con una mirada de pocos amigos y más determinada. Él marchó hasta ella, la furia desbordándose, deteniéndose frente a ella y bloqueando su visión. «¡Tú!», rugió. Su voz baja y peligrosa, pero llena de furia. Zaina levantó los ojos y el fuego que contenían era puro odio. «Ah», por fin apareció el jeque. La búsqueda de la princesa tardó más de lo previsto. Ella replicó levantándose para encararlo, el cuerpo temblándole, pero la barbilla erguida. «Destruiste nuestros aposentos y huiste. ¿Qué crees que estabas haciendo?» «Nuestros aposentos», escupió ella. «Es gracioso que hables de nuestros cuando estabas buscando a otra para compartir el trono y la cama, la princesa, la noble, la alianza política. No quiero estar casada con un hombre que tiene más de una esposa. Soy demasiado intensa para eso». La explosión fue mutua, los sentimientos reprimidos por 2 semanas saliendo a flote en un acceso de rabia y dolor. «No tengo duda de que eres intensa, terca e irritante. Pero no estoy buscando a nadie. Tonta terca», gritó, pero el tono no la intimidó. «Mentiroso, 2 semanas desaparecido. Supe lo que estabas planeando. No voy a aceptar ser reemplazada por ninguna otra», gritó intensa, como de costumbre. «¿Cómo podría siquiera pensar en tener otra esposa? ¿Crees que estoy loco? ¿Que aguantaría a otra esposa si solo tú ya eres capaz de volverme loco? Estaba trabajando». Saif gritó de vuelta intenso, así como ella. «¿En qué estabas trabajando? ¿En elegir el vestido de novia para ella?» «Zaina». Él tomó sus hombros firme, pero sin lastimar. «No, no existe princesa, no existe otra esposa», exigió que ella mirara a sus ojos. «Entonces, ¿dónde estabas? Mírame a los ojos, jeque, y dime dónde pasaste 2 semanas». Estaban cara a cara, las respiraciones aceleradas, el odio, el deseo y el dolor quemando entre ellos como un horno. «Sube al coche», él ordenó con voz baja y tensa, llena de autoridad. «No, no voy a subir», ella desafió. «Sube ahora o te cargo hasta allá delante de todo el mundo aquí. ¿No tienes opción?». Él no esperó por una respuesta. El jeque la tomó en brazos, riendo, sabiendo que aquello la irritaría. Mientras él ignoraba las protestas indignadas de Zaina y las miradas curiosas de los pasajeros, agarró la maleta y marchó en dirección al coche. «Suéltame, Saif, te juro que te odio», ella gritaba. Pero él la colocó en el asiento, cerró las puertas y entró del otro lado, encendiendo el coche con un rugido de motor. «Vas a ver dónde estuve, y después tú decides si aún quieres huir», prometió. El silencio en el coche era pesado, pero la tensión eléctrica era palpable. 15 minutos después, Saif rompió el silencio sin rodeos. «¿Estás embarazada?», dijo. La afirmación no era una pregunta. Zaina se congeló. «¿Cómo lo sabes?», murmuró. «Encontré la prueba en la basura». «¿Y te ibas, embarazada, sin decirme nada?», respondió con la voz temblándole de rabia contenida. «No es asunto tuyo. Yo soy la madre, y la decisión es mía. Mi hijo no va a ser rechazado por ti, así como hiciste conmigo. Apuesto a que cuando tengas otro hijo con tu segunda esposa, lo dejarás de lado». «No voy a permitir eso», disparó. «¿Que no es asunto mío?», gritó golpeando el volante. «Es mi hijo, y yo soy el padre. No te atrevas a quitarme el derecho de ser su padre». El grito estaba tan lleno de rencor que Zaina se encogió. «No voy a criarlo viéndote después dejarlo de lado, porque tuviste un hijo con otra mujer. Por el amor de Dios, Zaina, no hay otra mujer. No hay otro hijo. Solo espera. Cuando lleguemos vas a entenderlo todo. Y si aún crees que hay otra, yo mismo te traigo de vuelta a tu camión. Palabra de jeque», prometió, y la sinceridad en su voz conmovió a Zaina. Ella lo encaró y vio el dolor en sus ojos.
Tiene que ser rápido. Mi camión sale en 3 horas, cedió, la curiosidad y el miedo superando la rabia. 40 minutos después, Saif giró hacia el desierto, la arena volando bajo los neumáticos. ¿A dónde me estás llevando? Si vas a matarme y enterrarme en la arena, te juro que volveré para atormentarte. Amenazó, pero esta vez la amenaza era más débil. Zaina, ¿en serio? Eres demasiado. Estoy intenso porque tú me pones intenso, replicó, y ella casi rió. Entonces, algo apareció en el horizonte, algo imposible. Una ciudad entera en medio del desierto, un espejismo que se volvía real a cada segundo. Zaina abrió la boca aturdida. ¿Qué es aquello?, preguntó con la voz fallándole. Saif no respondió, solo condujo más rápido y el coche se acercó. La ciudad se hizo más grande, más real, y Zaina vio el letrero gigante en la entrada. Ella leyó el nombre, y todo el aire salió de sus pulmones de una vez. La placa de mármol y oro decía, Zaina, la ciudad del nuevo comienzo. El coche se detuvo en la entrada de la ciudad. Esto es, murmuró incapaz de procesar, tu nombre. Saif salió del coche abriendo la puerta de ella. Tu ciudad. Zaina salió temblorosa mirando a su alrededor, aturdida. Él la tomó de la mano y ella no resistió el shock, tirándola para caminar por las calles de la ciudad que llevaba su nombre. Las placas de las calles traían nombres que hablaban de la vida de ella. Calle Esperanza, Avenida Coraje, Plaza Fe, Calle Dignidad, Avenida Sueños. Cada nombre era algo que ella había perdido y que él estaba devolviendo de forma monumental. Saif, tú. Su voz fallaba a cada paso. Sigue caminando, él pidió. El edificio central era hermoso y la inscripción en mármol decía, aquí vivió Zaina Masri antes de ser reina. Él abrió la puerta y la empujó suavemente hacia adentro. Zaina se detuvo con la mano sobre la boca, sollozando. Era su apartamento reconstruido exactamente como era. Cada detalle, cada mueble, las fotos de sus padres en la pared. ¿Cómo lo hiciste?, logró preguntar. Investigué. Descubrí que todo lo que me acusaste era verdad. Me arrepiento mucho de las decisiones que tomé antes de conocerte. Pero el arrepentimiento no arregla nada. Entonces, supe lo que tenía que hacer para conquistar a mi intensa y amada esposa. Encontré vecinos. Los arquitectos reconstruyeron. Quería devolverte lo que te quité, explicó. Lágrimas gruesas comenzaron a escurrir por su rostro. Él la tiró escaleras arriba hacia una puerta con un letrero. El futuro. Él abrió la puerta, revelando una habitación de bebé perfecta, con una cuna tallada y libros en árabe. En la pared, un cuadro enorme. Aquí nuestro hijo crecerá amado y libre. Zaina cayó de rodillas, sollozando inconteniblemente. Saif se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. 2 semanas sin dormir, contraté a más de 200 trabajadores. Día y noche, Zaina. Estaba construyendo esto porque te amo, mi imposible. Confesó con voz intensa, el dolor en sus ojos reflejando el de ella. Me enamoré de ti en aquella luna de miel, cuando me desafiabas, cuando me gritabas, cuando me hacías sentir que estaba vivo. Saif intentó hablar, pero él la interrumpió. No, me vas a escuchar hasta el final. Vas a entender lo que significas para mí. Él la levantó tirándola hasta la ventana. Mira allá abajo, 100 familias viven aquí, todas las que perdieron todo por mis decisiones. Les di empleos, casas, escuela, hospital, todo, porque tú me hiciste ver, Zaina. Tú me hiciste entender que mis decisiones afectan a las personas. Y construí esto para probar que no eres una mendiga, no eres un acuerdo, no eres nada desechable. No existen princesas, Zaina. Nunca existieron. ¿Cómo podría amar a otras cuando tengo a la mujer más intensa, la más hermosa, a la que se preocupa por mi reino? ¿A la que me hace quemar y amar tan intensamente que ya no puedo imaginar tener una vida aburrida? Jamás tendré ojos para otras, porque todas mis miradas son tuyas, mis pensamientos, mi deseo, mi reino, todo es para ti. Estaba aquí construyendo esto para ti.
La revelación la destrozó, las lágrimas escurriendo sin parar. Pero yo oí, comenzó, intentando explicar lo que las empleadas comentaban. Era chisme, mentira, ¿y tú creíste sin siquiera preguntarme? Él argumentó. Desapareciste por 2 semanas, ella replicó, porque quería una sorpresa. Quería traerte aquí y ver tu cara, gritó de vuelta. Estaban gritando y llorando al mismo tiempo. Me dejaste sola, creyendo que estabas buscando a otra. Ella golpeó su pecho. Estaba construyendo una ciudad para ti, respondió y se detuvieron respirando pesadamente. Entonces, Zaina rió a través del llanto. ¿Construiste una ciudad? Construiría 1000 ciudades, 1000 reinos, solo para ti, mi terca e irritante. Él la tiró hacia sí, el beso desesperado mezclado con sal de lágrimas, alivio y amor explotando. Te amo, susurró. Yo también te amo y quiero gritar contigo al mismo tiempo. Somos imposibles juntos. Saif la cargó escaleras abajo, riendo, y la llevó a la plaza central, donde las 100 familias esperaban. Él la levantó en sus brazos, besándola delante de todos. Esta es Zaina Alid, mi esposa, la mujer más terca, más irritante, pero más perfecta del desierto. Gritó y los aplausos resonaron. Esta ciudad es para ella, para probar que no existe nadie más para mí. Solo existe Zaina, y en meses me va a dar a nuestro hijo. Y voy a pasar el resto de mi vida construyendo ciudades, si es necesario, para probar que ella lo es todo para mí. Meses después, Zaina dio a luz a una hermosa niña. En la habitación real, Saif sostenía a la bebé, pero sus ojos estaban fijos en su esposa. Es perfecta, terca como su madre. Con seguridad, dijo. Te va a dar trabajo. Zaina rió exhausta. Bueno, me gustan los desafíos. Aprendí de la mejor. Le voy a contar, Zaina, cuando crezca. Cómo conocí a su madre, cómo cayó en mis brazos insultándome, cómo me enamoré de la mujer más imposible del reino. Y le diré, nunca te cases con alguien fácil. Cásate con alguien que te desafíe, que te haga sentir, que valga la pena construir 1000 ciudades. Zaina sonrió, lágrimas de felicidad escurriendo. Te amo incluso cuando eres un idiota, susurró. Yo te amo más, incluso cuando destruyes nuestros aposentos y huyes embarazada. Rieron juntos, mientras afuera, la ciudad de Zaina crecía. El jeque había finalmente conquistado su corazón. Suscríbete al canal. Ayúdanos a llegar a más gente con nuestras historias. Deja tu like, activa la campanita y dale un buen empuje a este video para ayudarnos a llegar a más enamoradas de historias de romance que te dejan sin aliento. Ahora, mira el siguiente video que aparece aquí en tu pantalla. Nos vemos allá. M.